¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie que se llama ¿Quién es Dios? El día de hoy estamos viendo nuestra segunda lección, nuestro segundo episodio, y qué bueno que hayas podido regresar. Si tal vez te perdiste el primer episodio, puedes regresar y puedes verlo y después puedes ver esta que es la continuación. Y si tú ya lo viste, vamos a recordar un poquito, porque tal vez tú te has hecho estas preguntas de ¿quién es Dios? O ¿cuántos dioses hay? O ¿de dónde sale Dios? O todas estas cosas tal vez tú te lo has preguntado, o tal vez alguien más tú has escuchado que se lo pregunte. Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos nuestra lección pasada. Vimos que el mundo no se pudo hacer nada más así de la nada. Tuvo que ser alguien con una mente muy brillante para poder hacer las cosas tan hermosas como la naturaleza, también como a ti mismo. E incluso cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no se pudo hacer las cosas así simplemente por la casualidad. Nos damos cuenta de que Dios nos ama, y es por eso que existen tantas cosas y el plan de Dios. También pudimos ver el poder de Dios. ¿Recuerdas todo esto? También vimos que si aún dudas de un poquito de Dios, tú puedes ver al Hijo de Dios y lo que Él vino a hacer a esta tierra, y que Jesucristo es el único camino hacia Dios Padre. Y también Dios quiere que tú y yo le adoremos, y cuando vamos a Él, nunca nos echa fuera. Todo esto y mucho más vimos la lección pasada. Si tú te la perdiste, ve a verla, y si no, pues vamos a seguir. El día de hoy vamos a seguir con nuestro título, que es ¿Quién es Dios? Si ya trajiste tu libreta, si ya tienes por allí tu lapicero, si ya tienes tu Biblia, que es la palabra de Dios, vamos a estarlo ocupando, así que por favor, ve tomando nota, porque esto va a estar muy interesante. Y seguramente tú te has preguntado o has escuchado que hablan, por ejemplo, en otros países o incluso en nuestros países, de muchas deidades o de muchos dioses. Bueno, pues hoy vamos a ver cuántos dioses hay, porque realmente alrededor del mundo se habla de muchos dioses. Y bueno, ¿qué es un dios? ¿Cuántos dioses hay? Bueno, ¿cómo podríamos contestar todas estas preguntas que seguramente ya estás viendo tú en pantalla? ¿Qué es un dios? ¿Y cuántos dioses hay? Bueno, un dios es algo o alguien, porque puede ser una cosa o puede ser una persona, ante quien la gente se inclina y quien adora. A quien hacen este tipo de acción, quien adora, a eso se le llama Dios. Personas en el mundo adoran a algo o a alguien, porque Dios nos ha creado con ese sentimiento en nosotros de querer adorar a alguien, porque así Dios nos hizo. Los animales no adoran, ellos no fueron creados como nosotros. Y tal vez tú has escuchado, tal vez en la escuela o en la historia, acerca de los griegos y de los dioses que tenían. Seguramente hasta hayas visto alguna película de los dioses del Olimpo. Hay muchas caricaturas y muchas películas de esto. Bueno, ellos tenían sus dioses. También los dioses romanos. Seguramente has escuchado de hombres que les decían que eran dioses, o los egipcios que hasta tenían a los gatos como dioses, y muchas otras cosas. Los vikingos, que ahora también ha estado muy de moda lo de los vikingos, y todo esto y todos estos muchos otros pueblos más también, ellos tuvieron muchos dioses ante quienes ellos se inclinaban, pero ninguno de ellos, ninguno de estos que hemos mencionado es el único y Dios verdadero. Si tú ves a las personas que viven hoy en el mundo, tú vas a ver que ellos tienen dioses de piedra o de madera, y ellos se inclinan para adorarlos. Tal vez aquí en México tú has visto incluso que en las casas ellos tienen unas estatuas grandes a la entrada de su casa o afuera, o incluso tal vez en el parque, ¿verdad?, de la vecindad. Allí tienen un ídolo que ellos van y lo veneran, le dan flores. Pero ¿sabes? Esto es lo
lo que es. Esos son ídolos, no es un Dios. O también sabes, tal vez has escuchado ahora que pasó esto de Halloween, que adoran al sol, adoran a las estrellas y muchas otras cosas. Ellos no tienen poder, ellos no tienen vida. Ya has visto aquí en la imagen que hay una pequeña escultura y esto no tiene vida. Y tal vez has visto que muchas personas las adoran, las veneran, o tal vez no necesariamente a una escultura, pero tal vez tú has visto a mucha gente que adora dioses como el dinero. Porque viven y trabajan solamente para tener dinero y para eso viven toda su vida. Se rige o se basa en el dinero. Siempre quieren trabajar para poder tener más dinero y no hacen otra cosa. Es más, hasta se olvidan de Dios. No van a la iglesia, no adoran al verdadero Dios. Solamente trabajan y trabajan para poder tener dinero. O algunos, no sé si tú lo has visto, que están todo el tiempo frente a la televisión. O incluso tienen jugadores de fútbol favoritos o cantantes y hasta los tienen en su casa, en una imagen grande. Todo esto ellos lo están venerando y lo están haciendo un Dios, pero realmente esto no es un Dios. No tiene nada de malo el tener interés tal vez en el dinero o en trabajar. Esto no es malo. El problema es cuando lo haces toda tu vida y no solamente una pequeña parte de esto. Todas estas cosas que estamos viendo en la imagen pueden llegar a ser dioses, pero no lo son y no pueden ayudarte. Y entonces, bueno, regresando a nuestra pregunta inicial, ¿cuántos dioses hay? Si por allí tú tienes una libretita, anótalo. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, dioses falsos hay muchos, como todos los que hemos escuchado hablar. Algunas personas realmente piensan que son dioses, pero estos dioses no pueden hablar, no pueden oír, no pueden salvar y no te pueden ayudar. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice claramente que solamente hay un Dios y este es real. Dios nos habla en su palabra y dice, vamos a leerlo, está en Isaías capítulo 46 versículo 9. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Isaías 46, 9. Dios está diciendo, yo soy Dios y no hay otro Dios. Aunque ustedes tal vez piensen que hay más, no lo hay. Nadie se parece a mí. Yo soy real, yo soy el verdadero Dios. Y eso es muy fácil de entender. Nosotros leemos en la palabra de Dios, en la Biblia, que solamente hay un Dios y lo podemos leer muchas veces. Ahí estás viendo en la imagen un número 1 y una palomita. Eso significa que solamente hay un Dios. Solamente hay uno, un Dios verdadero. ¿Sabes? La Biblia también nos dice que hay muchos dioses falsos y que la gente los adora. Elías vivió hace mucho tiempo, él fue un hombre de la Biblia y él creía, así como tú y como yo, que solamente había un Dios. Pero el mismo país en donde vivía había 450 personas quienes decían que había otro Dios que se llamaba Baal y ellos adoraban a este Dios. Y Elías los desafió, les puso un reto. No sé si tal vez tú has escuchado de esto y les dijo, miren, yo voy a construir un altar y ustedes van a construir otro. ¿Qué es un altar? Son piedras amontonadas. Dice, y en uno vamos a poner un animal muerto y ustedes lo van a poner en el suyo. ¿Por qué hacían esto? Porque esta era una manera de agradecer a los dioses, o eso era lo que pensaban en ese tiempo. Entonces Elías dijo, yo voy a poner un altar para Dios, el verdadero Dios, y ustedes háganlo para Baal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a orar, van a clamarle a su Dios Baal y yo le voy a clamar al mío, y el primer Dios que mande fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y ¿sabes? Los 450 servidores o profetas de Baal, ellos oraron, llamaron y llamaron todo el día. Dice la Biblia que hasta se empezaron a cortar como para llamar la atención de su Dios. Les gritaron, hicieron muchas cosas y su Dios
que no es real, nunca los escuchó. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Elías? Él se acercó al altar, todavía lo mojó con agua para que estuviera bien mojado y que no pensaran que su Dios era falso. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Él oró, hizo una oración muy simple al único y verdadero Dios. Y en ese momento, cuando terminó su oración, el verdadero Dios mandó fuego del cielo, que es el único Dios, y quemó todo, consumió el agua, consumió el animal que estaba allí, porque el Señor es el único y verdadero Dios. Él es nuestro Dios, el único Dios. Esta historia, si se te hizo interesante y la quieres leer, se encuentra en Primera de Reyes 18, 20 al 40. Y sabes, todas estas cosas son tan interesantes porque nosotros aprendemos acerca del Dios verdadero. Y tal vez tú ya has aprendido un poco acerca de las matemáticas, así que te voy a poner una imagen y quiero que tú me digas si esta ecuación es real o no es real. Vamos a verla. Ahí en la imagen dice 1 más 1 más 1 es igual a 1. Entonces, yo quiero que tú pienses, ¿está bien el resultado de este ejercicio matemático? ¿Tú qué dices? ¿Tu respuesta coincide? ¿Tú crees que está bien o que está mal? Bueno, pues tal vez tus matemáticas dicen que 1 más 1 más 1 son 3, pero en lo que vamos a mostrarles en esta lección, aunque no tenga mucho sentido, es verdad. ¿Sabes qué? 1 más 1 más 1 es igual a 1, porque solamente hay un Dios. Nosotros creemos en eso y podemos entenderlo. Todos los otros dioses no son dioses, pero sabes, la Biblia nos enseña que hay 3 personas dentro del único Dios. Estas 3 personas son por separadas, pero al mismo tiempo son Dios. Tal vez nosotros no lo podemos entender, tal vez es un poco complicado, pero eso dice la palabra de Dios. Estas 3 personas se las voy a decir cómo es que es. La primera persona es Dios el Padre. Entonces ahí lo estás viendo en la imagen, más o menos recuérdalo. El primero es Dios el Padre, el que está allí del lado izquierdo. La segunda persona es Dios el Hijo. Y la tercera persona es Dios el Espíritu Santo. 3 personas en una, 3 personas juntas y son solamente Dios. Entonces, vamos a decirlo así: Dios el Padre, más Dios el Hijo, más Dios el Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses son? Solamente son uno. Entonces, regresando a este ejercicio matemático, pensándolo así, en lo que te acabo de explicar, ¿está bien? 1 más 1 más 1 es igual a 1. Sí, en cuanto hable de Dios es correcto, porque eso es lo que nos dice. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Lo entiendes? No, por supuesto que no. Yo tampoco lo puedo llegar a entender. Pero si la Biblia nos lo dice, es porque así es. Y sabes, en muchos pasajes de la palabra de Dios, esto es lo que dice. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19. Vamos a leerlo. De todos modos, va a estar apareciendo aquí en pantalla. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, eso ya lo vimos la clase pasada, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, Él le habló a sus discípulos y les dijo: oigan, yo quiero que hagan discípulos, es decir, mis seguidores, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres o en el nombre de las personas, no, dice en el nombre, solamente uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esto quiere decir que es uno, un Dios, un nombre, pero en 3 personas quienes comparten el nombre de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y podemos ver también esta gran verdad en el versículo que nos toca el día de hoy. Así que si tienes por allí tu
Biblia, vamos a abrirla. Y si tienes también allí tu libreta, para que anotes este versículo, se encuentra en Isaías capítulo 6 versículo 8 y vamos a verlo. También lo vas a poder leer. Si lo quieres copiar, ponle pausa tantito al video para que lo puedas copiar y luego le pones play. Vamos a verlo. Isaías 6, 8a. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías 6, 8. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Dios necesitaba que alguien fuera en su nombre a hablarle a las personas. Más o menos lo mismo que vimos el versículo anterior, pero es muy curioso cómo es que dice, ¿a quién enviaré? Dios está diciendo, ¿yo a quién voy a enviar? Y luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Por los tres, por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ellos tres son la misma persona y es el mismo Dios. Dios le estaba hablando a Isaías y le hizo una pregunta, ¿a quién voy a enviar? Sí, uno, pero en tres personas. A veces no podemos entender esto, ¿verdad? ¿Ustedes entienden todo? No, ¿verdad? A veces no entendemos todo lo que vemos, no solamente hablando de Dios, que es trino y uno, sino en muchas otras cosas. Solamente creemos lo que no podemos entender. Por ejemplo, ¿ustedes entienden cómo es que llega la luz a su casa? No lo entendemos, pero solamente llegamos y le apretamos el switch y prende y apaga. Entonces, con eso nos basta simplemente en creer que cuando llegamos y le vamos a apretar el botón, va a prender o va a apagar la luz. No necesitamos entenderlo, solamente necesitamos creer que eso va a pasar. ¿Alguna vez han pensado o han visto una vaca negra o que tiene manchas negras, verdad? Tal vez totalmente negra es un poco más difícil, pero también las hay. Pero si has visto una vaca que tiene negro por fuera, ella come pasto verde y cuando el granjero la ordeña, tiene leche blanca. Y cuando la baten y hacen, la baten mucho, consiguen hacer mantequilla y la mantequilla es amarilla. Entonces, ¿cómo puede ser que una vaca negra que come pasto verde de leche blanca que después la bates y se hace mantequilla y es amarilla? Son cosas que no entendemos, pero lo creemos. Eso pasa. No tenemos que entender realmente cómo es que funciona eso. Solamente tenemos que creer que eso pasa y ya. Hay muchas cosas que no entendemos, pero las creemos a pesar de que no las entendemos. Y con Dios es lo mismo. Si nosotros pudiéramos entender todo acerca de Dios, pues Él no sería Dios, Él sería como tú y como yo, pero estas cosas no las entendemos, pero igual las creemos porque la Biblia dice que es verdad. Y sabes, otra cosa que también podemos estar seguros de la primer persona de Dios, que es Dios Padre, podemos saber que Él, el Padre, es especial. Es muy especial. ¿Sabes por qué? Porque Dios el Padre nos ama y también Él es Padre de todos aquellos que creen en el Señor Jesús como su Salvador. Una de estas verdades es que Dios ama a cada uno de las personas que estamos en el mundo muchísimo. La palabra de Dios, que es la Biblia, en Juan capítulo 3, seguramente tú lo has escuchado, si no es que tal vez te lo sepas de memoria, vamos a leerlo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué nos dice este versículo? Tal vez tú te lo sepas, pero realmente, ¿qué es lo que dice? Dice, de tal manera amó Dios, Dios Padre. ¿Recuerdas que estamos ahorita hablando de Dios Padre? Dice, amo al mundo, eso es a ti y a mí, que ha dado a su único Hijo, es decir, a Dios Hijo. Dice, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Dios el Hijo,
Ese puede ser tú y yo. Nosotros podemos creer en Dios. El Hijo dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo especial de Dios que te quiere dar a ti, que puedas vivir con Él para siempre. Eso es la vida eterna. Muchos niños, tal vez hasta tú te has llegado a imaginar a Dios como alguien parado, o tal vez con su vara en su mano, buscando la oportunidad de castigar a cualquiera que hace lo malo. Pero Dios Padre no es así. Él nos ama muchísimo y mostró su amor al enviarnos a su querido Hijo, el Señor Jesús, que dejó el cielo en un lugar hermoso y maravilloso y vino a esta tierra para tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nosotros, por los pecados y el castigo que nosotros merecíamos. Él vino y lo tomó y lo llevó. El amor no se demuestra por lo que decimos, se demuestra por lo que hacemos a quienes amamos. Algunas personas dicen yo te amo, pero no lo demuestran. Pero Dios debió y debe amarnos muchísimo para haber hecho todo esto por nosotros. ¿Sabes? Durante la Primera Guerra Mundial hubo muchos padres en los Estados Unidos cuyos hijos se enrolaron en el ejército y se fueron a luchar en la guerra. Tal vez tú has escuchado o has visto alguna película acerca de esto. Pero ¿sabes? Por cada hijo que se iba, ellos encendían una estrella luminosa y la ponían cerca de la ventana. Así cuando la gente pasaba y veía esa ventana encendida, decían, ¡ay! Ahí está una familia que ya se tuvo que despedir de su hijo porque se fue a la guerra. Y todos los que pasaban por esa casa y veían ese farolito o esa lámpara prendida, ellos entendían que era porque habían dejado ir a un hijo. Y en alguna ocasión un niño le dijo a su papá, mira papá, la gente en esa casa, cuando vio la lámpara y su papá ya le había explicado, le dijo, mira, en esa casa han mandado a un hijo a la guerra. Y también allá hay otra casa. Y conforme iban caminando el padre y el hijo, iban viendo que en muchas casas muchos padres habían dejado o habían permitido que sus hijos fueran a la guerra porque los necesitaban. Y sabes, de pronto llegaron a una calle donde había 2 edificios altos. Ya se había hecho de noche y brillaba una luz hermosa de un lucero. Allí era una estrella y se veía allí, tú lo puedes ver allí en la imagen que está apareciendo. Y cuando el niño vio esa estrella, ese lucero, gritó y dijo, mira papá, Dios también ha enviado a su hijo. Y es verdad, sí, Dios envió a su hijo, no a la guerra, pero vino a esta tierra a morir por nosotros. ¿No es interesante cómo un poco antes de la primera Navidad, los sabios de Oriente vieron una estrella y esa estrella les indicaba que el Hijo de Dios había venido a este mundo? ¿No es maravilloso? ¡Claro que sí! ¿Sabes también que es algo muy hermoso? Que también encontramos otra historia muy interesante en la palabra de Dios. Un día el Señor Jesús contó una historia muy interesante de un muchacho que había dejado su hogar, pero esto lo había dejado no por irse a una guerra, sino lo había dejado porque ya no quería más estar en su casa. Entonces le pidió dinero a su papá y él se fue lejos. Pero sabes, él se gastó todo el dinero y cuando ya no tenía más dinero y estaba muerto de hambre, quería comerse el alimento de los cerdos a quienes cuidaba. Así que él decidió volver a casa de su padre. Se sentía muy nervioso y tenía mucho miedo porque no sabía cómo lo iban a recibir. ¿Será que mi papá está enojado? ¿Será que mi papá me vaya a echar? ¿Qué pasará? Ay, él estaba muy nervioso, pero él estaba decidido a poder regresar allá. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Su papá lo estaba esperando y le dio la bienvenida con los brazos abiertos. ¿Y qué crees? Hasta le hizo una fiesta especial a él. Esta historia que el Señor Jesús contó nos ayuda a entender que Dios el Padre espera y busca a los niños que han pecado, pero que quieren ser salvos y que quieren venir a Dios hoy. ¿Será que tú quieras venir a Dios hoy? ¿Será que tú deseas que Dios te reciba? ¿Sabes? Hace no mucho tiempo había un hombre que estaba sentado en la calle y la gente lo miraba. Era un vagabundo, él estaba sucio, no se había afeitado, no se le veía feliz. Lo vamos a llamar vagabundo. Él estaba
sentado allí, recordaba su casa, recordaba a sus papás, cómo bien lo trataban. Hacía 20 años que él había dejado su pequeña casita de ladrillos y a sus amorosos padres. Pero ¿sabes? Él ya no tenía más dinero, ya no podía comprar más bebidas alcohólicas y él ya no tenía nada bueno en este mundo. Había abandonado a su familia, sus padres no sabían cómo encontrarlo y después de varios años en prisión, luego de haberlo ya sacado, este muchacho se quedó pensando en el amor que sus padres tenían hacia con él y que tal vez se preguntaba si todavía estarían vivos, si tal vez todavía seguirían viviendo en la misma casa. ¿Qué pasaría? Él deseaba verlos otra vez. Y cuando de repente él, como pudo, se las ingenió hasta llegar a su casa y él dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a escribirles a mis papás y voy a decirles que si ellos están de acuerdo con que yo regrese a casa después de tantos años, después de tantas cosas malas que yo he hecho. Y les escribió una carta y les dijo lo siguiente, yo voy a ir y estaré ahí en una callecita apartado de ustedes el jueves en la mañana. Si ustedes quieren que yo regrese a la casa, cuelguen un pañuelo blanco en la ventana de mi cuarto. Si yo lo veo, voy a regresar. Y si ustedes no cuelgan nada, entonces yo voy a saber que ustedes ya no me quieren y yo voy a seguir con mi vida. Esa carta llegó hasta la casa de sus padres la leyeron y ¿qué crees? Cuando llegó el jueves en la mañana, él llegó a esa callecita donde iba a estar observando. ¿Y qué crees que fue lo que vio? Vamos a verlo en la imagen. ¿Se imaginan esa casita de ladrillos rojos? Estaba cubierta de blanco. Cada ventana habían colgado sus papás sábanas y toallas y manteles y todo lo blanco que habían encontrado cubría el techo. Parecía que su casa estaba cubierta de nieve. Sus padres no querían correr el riesgo de pensar que tal vez él ya no se iba a ir porque no iban a ver el pequeño pañuelo, así que colgaron muchas cosas blancas grandes diciéndole a su hijo que a pesar de lo que había pasado, ellos querían recibirlo en casa. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Cuando el muchacho vio su casa así adornada, él se empezó a reír y él corrió, atravesó la calle y fue derecho a la puerta del frente que estaba abierta. La habían dejado abierta para que él ni siquiera tuviera que tocar, él se pudiera meter. De la misma manera, Dios, el Padre Celestial, quiere que tú vengas a Él y Él te va a dar una gran bienvenida. Pero quizá te haces esta pregunta, ¿cómo puedo yo ir a Él? La respuesta es, tú puedes venir a Él a través del Señor Jesucristo, que es la segunda persona de Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Juan 14:6, vamos a leerlo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él es el único camino. Solamente hay un Dios, pero en tres personas. La primera persona es Dios Padre, quien te ama y te quiere que tú regreses, que vengas a Él. ¿Y cómo es que tú puedes ir? Por medio de Dios el Hijo. Él es el camino para ir al Padre. Dios el Hijo es la segunda persona de Dios, que es Dios trino y uno. Tiene otros nombres también, a veces se le dice Jesús, a veces se le dice Cristo, también hay otros nombres que le pueden llamar, pero su nombre es Jesucristo también. Y el Padre, como Él es eterno, vamos a ver la imagen que está allí, dice Dios, el Hijo es el camino, Él es Jesucristo, Él es el camino entre nosotros y Dios. Eso significa que nosotros podemos llegar a Dios a través de Él. Su nombre completo es Señor Jesucristo. Y como su Padre, Él es eterno, eso significa que no tiene un principio ni un fin. Es un poco difícil de nosotros para poder entenderlo, pero más adelante vamos a ver que Dios el Padre no tiene un cuerpo como nosotros. Él es espíritu, Él es invisible, Él no tiene un cuerpo. Pero ¿sabes? Dios Hijo o el Señor Jesús, Él era así también como su Padre. Él era invisible, Él no se podía ver, pero
Pero cuando Él vino a la tierra, Él tomó un cuerpo humano para que nosotros lo pudiéramos ver, para que nosotros pudiéramos ver cómo es Dios. Y Él nació como un bebé con un cuerpo como el tuyo y el mío. Él nació en una ciudad que se llama Belén hace mucho tiempo. Él creció como un niño, un adolescente y luego llegó a ser un hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Era Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Por qué el Señor Jesús decidió venir a la tierra? Porque su Padre, que es Dios Padre, nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Nosotros nacimos en este mundo para vivir, pero Él nació en este mundo para morir. Es algo muy raro, pero Él lo hizo así porque ese era el plan desde el comienzo. Nosotros somos pecadores y merecemos el castigo de Dios, pero Él llevó el castigo sobre la cruz para que nosotros no fuéramos castigados. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53:6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:6. Esto nos dice que el Señor Jesús fue lastimado por nosotros, por lo malo que nosotros habíamos hecho. Él sufrió. Lo pegaron, le azotaron, pero eso lo hizo para que tú y yo pudiéramos estar con Dios Padre, pudiéramos acercarnos a Él. Cuando a un niñito le preguntaron, ¿cuándo llegaste a ser hijo de Dios? ¿Cuándo llegaste a ser cristiano? Él respondió, el día en que una abeja le picó a mi mamá. ¡Ay, qué raro! Le dijeron, ¿por qué? Explícanos, por favor. Y él le dijo, yo no podía entender cómo es que Jesús podía morir para salvarme. Yo no lo entendía. Yo tenía mucho miedo de las abejas. Y un día, estando en el jardín, una abeja voló alrededor de mí. Y no podíamos correr porque la abeja nos podía perseguir y nos podía picar. Yo estaba seguro de que quería picarme a mí. Y mi mamá vino, trató de ahuyentarla, pero ella quería seguirme picando. Cuando mi mamá vio que era inevitable que la abeja me picara, entonces ella puso su mano encima de mí, entre mi mano y la abeja, para que entonces picara a mi mamá y a mí no me picara. Y sabes, desde entonces la abeja sí picó a mi mamá, no me picó a mí, y así yo entendí, desde entonces entendí que lo que Cristo ha hecho por mí y confié en Él. Ahí estás tú viendo al Señor Jesús de un lado muriendo por ti y cómo es que el niño había entendido esa relación y desde entonces Él pudo aceptar al Señor Jesús. El Señor Jesús quiere que tú confíes en Él como su Salvador. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Tanto nos amó Dios Padre que cargó en Él el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Eso significa que no todo el mundo es salvo, no todo el mundo es hijo de Dios, porque Dios el Padre no va a castigarnos porque ya su Hijo murió, pero la Biblia aclara que tenemos que hacer algo para ser salvos. ¿Qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos creer o necesitamos confiar. En Hechos 16:31, ahí lo estás viendo en tu pantalla, léelo conmigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. ¿Qué significa creer? Significa confiar. Tú tienes que confiar en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa confiar? Te voy a poner algún ejemplo. Claudio viajaba cada mañana en el autobús escolar. Conocía muy bien al chofer. Lo saludaba todos los días diciéndole buenos días, buenos días. Y alguien algún día le preguntó, oye, ¿no tienes miedo de irte en el autobús? ¿Qué tal que el chofer no es capaz de llevarte a la escuela? Le dijo, claro que sí, yo lo conozco, yo confío en él. Él es un buen chofer. Ajá, eso nos puede ayudar un poco a entender. Otra historia muy pequeña. María estaba parada en la pared, por ahí tú puedes ver la imagen. Y su papá, que estaba abajo parado frente a ella, le dijo, ven, aviéntate que yo te voy a cachar. María, sin pensarlo, ella se aventó y su papá, claro, por supuesto que la atrapó, la cachó. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo sin pensarlo? Porque ella confiaba que su padre la iba a sostener. ¿Sabes? Jesucristo nos dice a ti y a mí
yo he muerto por ti. Yo ya sufrí lo que tú tenías que sufrir y ahora yo quiero salvarte, pero tú necesitas confiar en mí. Eso significa dos cosas. Primero, que debes creer en tu corazón que Él puede salvarte, que Él puede perdonarte tus pecados. Así como Claudio pensaba y creía que su amigo chofer lo iba a llevar a la escuela, o así como María que sabía que la iba a atrapar su papá, tú también puedes decir: yo confío en ti, Señor Jesús, por favor, sálvame. Cuando haces estas dos cosas, sucede en que tus pecados son perdonados por el Señor Jesús. Él te hace una nueva persona y Él te ayuda para comenzar esta nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué no confías en Él hoy? ¿Te gustaría hacerlo? No esperes. Allí en tu corazón, en este momento donde estás, dile: Señor Jesús, yo confío en ti. Por favor, sálvame. Y estoy segura de que Él lo va a hacer porque así lo prometió. Si no eres salvo y no estás muy seguro de cómo hacerlo, no te preocupes, porque más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto. Muy bien, perfecto. Ya hemos hablado de el único Dios, el Dios en tres personas, que es Dios Padre. Ya hablamos acerca de Él, que quiere que tú estés con Él. Ya hablamos de Dios Hijo, muy bien, que Él es el camino para poder llegar a Dios Padre. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en los creyentes. Ay, qué raro suena esto, pero vamos a verlo. Piensa en dónde vives tú. ¿Cuál es tu dirección? Alberto vivía en la calle de Anocangua, así se llamaba, número 46. Esa era su casa. Casi todos tienen una casa, casi están viviendo siempre en algún lugar que tiene una dirección y están felices de comer allí, de jugar, de dormir y en general de poder vivir allí. Ya consideramos que aunque un Dios, solamente hay un Dios, hay tres personas en Dios. Dios Padre que nos ama y Dios Hijo que murió por nosotros. Pero ¿qué podemos decir acerca de la tercera persona? Dios Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Qué hace? Bueno, Dios Espíritu Santo tampoco tiene un cuerpo como Dios Padre. Es por eso que se le llama Dios Espíritu Santo, porque no tiene un cuerpo. Persona le decimos Él, el Espíritu Santo, porque es una persona y por eso es que lo llamamos así. Bueno, ¿cómo es Él? Bueno, Él es santo, Él es como Dios Padre y Dios Hijo. También ellos tres son santos porque es la misma persona. Significa que nunca han hecho nada malo y nunca harán nada malo. A veces la Biblia, la palabra de Dios, compara al Espíritu Santo con una paloma. Entonces, por eso en esta imagen estamos viendo que el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero no es una paloma, lo compara con una paloma porque el Espíritu Santo es apacible, armoniosa, así es la paloma, ¿verdad? Apacible, armoniosa, limpia y pura. Y el Espíritu Santo, claro que sí, también tiene estas cualidades. Bueno, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? La Biblia nos enseña que Dios está en todas partes. Él está en todo lugar. Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todo lugar. Pero aunque Dios el Padre está en todos lados, sabemos que su presencia especial o su casa, vamos a decirlo así, especial, está en el cielo. Aunque sabemos que Dios el Hijo está en todas partes porque es lo mismo, su presencia está con Dios el Padre allá también en el cielo. Pero Dios el Espíritu Santo, aunque también está en todos lados, ¿saben dónde está? En una forma especial. ¿Cuál es su casa o cuál es su hogar? ¿Cuál será su dirección? Bueno, Él vive dentro de cada hombre, mujer, niño o niña que ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador. Eso nos muestra esta figura. En la Biblia hay una carta del apóstol Pablo que le escribió a unos hijos de Dios y mira lo que dice en 1 Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. Pablo les estaba diciendo que no se dan cuenta que el Espíritu Santo vive dentro de ustedes. Ustedes son su casita del Espíritu Santo. Es un lugar muy especial, su cuerpo. ¿Por qué? Porque allí vive el Espíritu Santo. Pero recuerda que
es Dios? Él es el Espíritu Santo y es por eso que Él quiere que tú seas santo. Y por cierto, tu cuerpo también, porque Él es santo y vive en ti. ¿Qué te parece si cantamos un poquito acerca de quién es Dios? Vamos. ¿Te diste cuenta de lo que decía esta canción? Dice, vivo está en ti y en mí. Cuando tú formas parte de la familia de Dios, aceptas al Señor Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo vive en ti. Y es por eso que dice, está vivo, Él está dentro de ti. El Espíritu Santo quiere que tú seas santo y quiere y puede ayudarte a poder llegar a ser santo. ¿Qué significa santo? Dijimos que nunca peca, apartado del pecado. Y el Espíritu Santo quiere que tú hagas eso. Por eso está dentro de ti, porque Él te va a ayudar para que tú puedas vivir para el Señor Jesús. Es por eso que nos ayuda. Hay una cita en Romanos 8:28 que dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Es que nosotros somos pecadores, pero Él nos va a ayudar. Tú no te preocupes. ¿Sabes? Quiero contarte una pequeña historia de Marcos. Cuando él confió en el Señor Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo vino a vivir en él. Entonces Marcos se transformó en el templo o en la morada o en la casa de Dios. Pasaron unos días y la maestra de escuela le preguntó que si él estaba haciendo ruido mientras ella estaba escribiendo en el pizarrón, y él enseguidita respondió, no, yo no fui. Pero ¿sabes si había sido él? Y allí en la clase se sentía culpable porque escuchaba la vocecita del Espíritu Santo que le estaba diciendo, eso es una mentira, eso no está bien. Era el Espíritu Santo que le estaba hablando, porque el Espíritu Santo ya vivía en él. Él es el único que nos ayuda a saber lo que está bien y lo que está mal. Si tú ya eres hijo de Dios y has escuchado esa vocecita, es el Espíritu Santo. No tengas miedo, porque es el Espíritu Santo ayudándote a hacer lo que está bien. Pero Él hace aún más que eso. Es
Esa noche Marcos oró y le dijo: querido Padre Celestial, por favor ayúdame a no decir mentiras y dame las fuerzas para ser la clase de muchacho que tú quieres que yo sea. Dios le respondió a su oración y poco a poco Marcos comenzó a ser más y más fuerte y a ser capaz de no decir mentiras, aunque él tuviera la oportunidad de hacerlo. Cada vez que él tenía la oportunidad de decir una mentira, él hablaba la verdad, porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. El Espíritu Santo que vive en él, que vive en ti, que vive en mí, nos da las fuerzas y va a hacer lo mismo contigo si tú deseas ser más santo. Si tú le pides al Padre Celestial las fuerzas, Él te va a ayudar para que tú puedas hacerlo. Mira, vamos a ver esta imagen. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos puede ayudar? El Espíritu Santo te ayudará a ser limpio, a ser amable, a ser verdadero, a ser amoroso, a ser fuerte, a ser valiente y ser feliz. ¡Wow! Todas estas cosas el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacerlo. Por eso es que vive en nosotros. Y otra cosa muy buena y muy especial que nos ayuda el Espíritu Santo: Él nos ayuda a entender lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Muchas veces la gente lee y dice: ay, yo no entiendo lo que dice aquí. No, porque no le ha dicho al Espíritu Santo: ayúdame a entender. Cada vez que nosotros le decimos y le pedimos ayuda, Él nos ayuda y Él lo va a hacer. ¿No es maravilloso tener a alguien viviendo dentro de ti como si fuera su casita? Es maravilloso y aún mejor que te va a ayudar a hacer todo lo que ya vimos en esa imagen. Él está trabajando continuamente para que nuestros cuerpos sean como el Señor Jesús, es decir, nos está haciendo como Dios quiere que seamos. Pero recuerda que si Él aún no vive en ti, si tú aún no confías en el Señor Jesucristo como tu Salvador, ¿por qué no confías en Él hoy? Recuerda, la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Vamos a verlo en esta imagen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No necesitas hablar en voz alta, no necesitas gritar. No, solamente puedes hablarlo allí donde estás. Dios el Padre te ama y tú puedes decirle a Dios el Hijo que te gustaría que entre a su corazón, que tú confías en Él, que tú quieres que Él sea tu Salvador para que te perdone y Él te pueda cambiar. En el momento en que tú haces esto, tú tienes que hacerlo con sinceridad, tienes que hacerlo como que realmente lo quieres. Si es que realmente es así, y el Espíritu Santo va a venir a vivir dentro de ti y Él te va a cambiar. ¿No es esto maravilloso? ¿No crees que es algo tan especial que Dios haya pensado en todo esto solamente para ti? ¿Será que ahora podremos contestar estas preguntas de ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos hay? Solamente hay uno, pero es Dios Trino y uno, es decir, tres personas en el mismo Dios. Solamente hay un Dios. Cuando alguien te pregunte ¿cuántos dioses hay? Solamente hay uno, el único y verdadero es Dios, nuestro Señor. ¿Qué te pareció esta clase? Seguramente tú sabes de alguien que no conoce esto, así que tú puedes enviarle el video, mándaselo por un mensajito o dile: ven, te quiero enseñar algo, y enséñaselo para que realmente conozca lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña. Allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta lección que nos diste. Gracias porque ahora entendemos que solamente hay un Dios, Dios en tres personas. Gracias, Señor. Queremos poner en tus manos a todos los niños que aún no han creído en ti, pero que quieren hacerlo. Lo ponemos en tus manos creyendo en que tú también quieres que ellos sean tus hijos. Y Señor, queremos también poner y darte gracias por todos los niños y niñas que ya te han aceptado y que ahora el Espíritu Santo vive en ellos. Señor, ayúdales, que le pidan ayuda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Gracias, Padre, por esto que nos enseñaste. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No te puedes perder nuestro próximo episodio porque también va a estar muy interesante. Nos vemos, no faltes. Adiós.